Llegué al lugar donde se celebraría la boda, usando el vestido de encaje más hermoso de toda mi vida. Pero ese sitio estaba vacío de una manera aterradora. No había música de mariachi, no había flores frescas, solo había silencio. Entonces llamé por teléfono a mi hijo, y él me respondió con una voz fría. Mamá, mi esposa dice que tú no encajas con este ambiente elegante. Cambiamos la boda a un resort de lujo. Ese lugar solo es para personas especiales. Para gente con clase. Me quedé helada, con el corazón apretado, justo en el lugar que yo misma había pagado con el sudor de mi frente para rentarlo. Me llamo Elena, y a mis 58 años, nunca imaginé que mi único hijo me rechazaría de esa manera en el día más importante de su vida. Me senté frente al espejo de mi habitación, con las manos todavía un poco temblorosas. Acomodé con cuidado ese broche de plata de Taxco sobre mi cabello. Lo había peinado en un moño alto, elegante, como siempre me gustó lucir en las ocasiones importantes. Me miré el vestido. Era una pieza de encaje de Oaxaca, hecho a mano, de un color azul real, que resaltaba el porte de una mujer que ha pasado la vida entera trabajando. En mi cuello colgaba la cruz de oro que mi Diego me regaló antes de morir en aquel accidente en el taller de cerámica. La besé. Cerré los ojos y le susurré bajito, para que solo él me oyera en el cielo. Le dije, viejo, hoy nuestro Mateo se convierte en un caballero. Todo es gracias a nuestro sudor. Sobre la mesa estaban los sobres rojos con la nora, ese dinero que por tradición entregamos con amor. También estaba la cajita de terciopelo que guardaba las llaves de la mansión en Polanco. Me costó una fortuna, pero quería que mi hijo no se sintiera menos ante la familia de Isabella. Lo preparé todo para que él brillara. Pedí al chofer que me dejara justo en la entrada de la capilla antigua. Es un lugar precioso, señorial. Pagué más de 1,5 millones de pesos para que todo fuera perfecto. Quería lo mejor para mi único hijo, pero al bajarme del coche, sentí un frío que me recorrió la espalda. La plaza frente a la capilla estaba desierta. No había música de mariachi. No estaban las canastas de flores de alcuzuz blanco que yo misma elegí y pagué. El cielo de México se puso rojo, como si estuviera sangrando. Pero el silencio era el de un cementerio para los sueños de una madre. Entonces vi a don Chente. Es el hombre que cuida la hacienda. Tiene la cara arrugada, como una manzana seca. Estaba barriendo unos pétalos marchitos que quedaron de alguna fiesta vieja. Me dio con su voz ráspada. Señora Elena, la fiesta se la llevaron desde muy temprano. Cargaron con todo, hasta con los floreros que usted escogió con tanto esmero. No quise creerle. Empujé las puertas pesadas de madera del salón principal, donde debería oler a mole poblano y escucharse el brindis. Solo había olor a cera quemada y polvo. Las sillas estaban apiladas. La primera fila, donde decía madrina de honor, estaba vacía. No había mi nombre. No había flores. Nada. En ese momento, mi cabeza dio 1000 vueltas. Pensé que a lo mejor alguien los había amenazado. Tal vez una banda de maleantes. Mi corazón de madre todavía buscaba una excusa para proteger a mi hijo de la verdad. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Mateo. El timbre sonaba y rebotaba en las paredes vacías del salón. Era como una burla. Cuando por fin contestó, de fondo se oía la risa de Isabella, una risa clara y fría como el sonido de las monedas de plata. Mateo me contestó. Su voz no tenía ni una gota de culpa. Me dijo, «Mamá, se me olvidó avisarte». Nos movimos al resort en Cabo San Lucas. Allá, frente al mar, es donde realmente está el nivel de Isabella. Me quedé sin aire. Le pregunté temblando, «¿Y yo qué, hijo? Estoy aquí, en la hacienda que yo te pagué. ¿Cómo le hago para llegar a tiempo a la ceremonia?» Él se quedó callado un segundo. Luego, con una calma que me partió el alma,
Soltó las palabras que me despertaron. Dijo: Isabella dice que tú no encajas en este ambiente. Ella invitó a puros políticos y familias de abolengo. Tu aspecto, mamá, es demasiado tradicional. Le recuerdas mucho al taller de goteo y al barro sucio. Mi esposa quiere que la fiesta sea solo para gente especial, gente de su clase. Clase. Esa palabra se me clavó en el pecho como un puñal. Siento que todavía me falta el aire cuando lo recuerdo. ¿Clase? Una clase construida con el dinero y la sangre de su madre. Los trabajadores de la hacienda empezaron a cuchichear. Ellos sabían que yo era la que firmaba los cheques. Me miraban con pena, viendo cómo el hijo que crié me tiraba a la basura como si fuera un mueble viejo. Don Chente se acercó. Me dio un caballito de tequila barato. Me dijo: Bébase esto, señora. A veces el corazón de la gente es más amargo que el mismo agave. Miré mis manos. Tienen callos de tanto trabajar el barro y de tanto bordar. Siempre estuve orgullosa de ellas, pero para mi hijo eran una mancha de suciedad. Entonces entendí. La debilidad de Mateo no empezó hoy. Empezó desde que dejó que Isabella llamara animales a los muchachos que nos ayudan en la casa. En México, las mujeres fuertes no lloramos frente a los extraños. Me tomé el tequila de un trago. Sentí que el fuego me quemaba la garganta y convertí ese dolor en una voluntad de piedra. Vi que el camión de los vinos iba a dar la vuelta para irse al resort, siguiendo las órdenes de Mateo. Salí con paso firme. Me paré frente al camión y lo detuve. Ahí, en medio de la soledad de la hacienda, la guerra comenzó oficialmente. Mientras estaba ahí parada, me acordé de cuando murió mi Diego. Fue en un accidente en el horno de la fábrica de Talavera. Mateo tenía apenas 5 años. Se quedó parado entre los trozos de cerámica rota y la ceniza, sin entender nada. Para salvar el taller de la familia, trabajé 16 horas diarias. Mis manos, que antes eran suaves, se pusieron ásperas por el barro y el agua fría de la montaña. Rechacé a todos los hombres que quisieron acercarse. Le juré a la Virgen que le daría una vida de rey. Cuando Mateo entró a esa universidad cara en la Ciudad de México, una tierra que fue de mis abuelos y de sus abuelos por 4 generaciones. Ahora me doy cuenta de que ese día me corté mis propias raíces para que mi hijo tuviera abono para su ambición. Me mudé a un cuartito atrás del taller. Dormía con el olor del barro pegado a las sábanas, todo para mandarle cada peso a Mateo. Quería que viviera en Santa Fe, en un departamento lujoso, para que nadie se burlara de él. La primera vez que fui a visitarlo a la ciudad, le llevé una olla de mole hecho por mí y tortillas calientes. Mateo ni siquiera me dejó entrar. Tenía invitados importantes. Me sacó a las escaleras de servicio. Me dijo enojado: «Mamá, no traigas estas cosas que huelen tan fuerte. Me echas a perder el ambiente refinado de mi casa». Me dolió, pero me convencí a mí misma de que él solo estaba tratando de sobrevivir en ese mundo difícil. Me mentí diciendo que lo hacía por su futuro. Luego, apareció Isabella. Mateo me la presentó en un restaurante francés carísimo. La cuenta de esa cena fue lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo. Ella me miró como si yo fuera un bicho raro bajo un microscopio. No quiso ni darme la mano. Limpió su silla con un pañuelo antes de sentarse. Le dijo a Mateo bajito: «Pero para que yo oyera, me dijiste que tu madre era una artista, pero yo la veo más como una peón de albañil». Mateo no me defendió, solo soltó una risa nerviosa y le pidió perdón a ella porque su mamá era demasiado sencilla. Isabella empezó a lavarle el cerebro. Le pidió que dejara de llamarme mamá. Quería que me dijera Elena, así de seco, frente a sus amigos. Le metió la idea de que su sangre noble no podía mezclarse con gente quemada por el sol y curtida por el trabajo. Cada vez que le compraba ropa de marca,
Cada vez que yo pagaba las deudas de la tarjeta de crédito de Isabella, me estaba clavando un clavo más en mi propia cruz. El colmo fue lo de la casa en Polanco. Mateo se me hincó a los pies llorando. Me dijo que el papá de Isabella iba a cancelar la boda si él no tenía una mansión digna para llevarse a su hija. Saqué todo el dinero de mi retiro. Hipotequé lo último que me quedaba del taller para comprar esa propiedad. Puse la casa a mi nombre, pero le prometí que se la pasaría cuando se estabilizaran. Isabella escogió los muebles más caros de Europa. A mí me prohibió entrar a la sala principal porque decía que mi olor a barro se iba a quedar pegado en las cortinas de seda. Una semana antes de la boda, fui a la tienda de vestidos con unos aretes de diamantes para ella. Las escuché riéndose. Isabella decía que iba a contratar guardias de seguridad, que si yo intentaba subir al estrado a hablar con mi acento de pueblo, me iban a sacar diciendo que me sentía mal de salud. Mateo solo asintió con la cabeza. Dijo, ya sé. Le voy a decir que se siente atrás para que cuide los regalos. Todos esos recuerdos me golpearon mientras estaba en la hacienda vacía. Vi pasar los 28 años de sacrificio como si fuera una película de alguien que no era yo. Fui una mula de carga que caminó con los ojos vendados. Crié a un águila con mi propia carne, y ahora que tiene alas fuertes, se dio la vuelta para sacarme los ojos. Mi decisión de desaparecer y cancelar todo no fue un arranque de coraje. Fue el peso acumulado de 1000 humillaciones que guardé por amor. Pero el amor ya se terminó. Ahora solo queda la justicia. Amigas, amigos que me escuchan, ¿qué siente uno cuando un hijo te dice que no tienes clase para ir a su boda? ¿Ustedes se quedarían ahí llorando o harían algo para que se arrepientan toda la vida? Cuéntenme lo que piensan, sobre todo ustedes, las madres que saben lo que cuesta sacar adelante a un hijo. No me quedé ahí para dar un espectáculo. No hubo gritos, ni llanto, ni pancho. Me acomodé el cuello del vestido. Levanté la barbilla y salí de aquel salón vacío con la espalda bien derechita. Caminé por los pasillos de la hacienda, sintiendo el peso de mis propios pasos. Saqué de mi bolsa el fajo de billetes que llevaba para la nora. Se los entregué completitos a don Chente, el señor que barría. Le dije que era su pago por decirme la verdad. Esa verdad que mi propio hijo me ocultó. En ese momento pensé en mandarle un mensaje a Mateo para mentarle la madre, pero luego me dio una punzada en el pecho. Entendí que mi silencio le iba a doler mucho más que cualquier insulto. Me subí al coche y le pedí al chofer que me llevara directo al despacho de Sofía. Ella es mi amiga de toda la vida, desde que andábamos en la primaria allá en el pueblo. Ahora es una de las abogadas más picudas de México en eso de los bienes raíces. Cuando me vio entrar con mi vestido de gala y los ojos fríos como el hielo, se quedó de a 6. Puse los papeles de la casa y mis tarjetas sobre su escritorio. Solo le dije una cosa: Sofía, ayúdame a recuperar lo que es mío, ahora mismo. Sofía se puso a revisar todo con lupa. Fíjate lo que son las cosas. Por mi costumbre de mujer de negocios, todos los contratos del banquete, las flores y hasta el mariachi estaban a mi nombre. Yo era la que firmaba. Y lo más importante, la casa de Polanco, esa joya donde Isabella ya se sentía reina, era legalmente mía. Mateo solo vivía ahí por puro favor. Me di cuenta de que, sin querer, yo solita me había armado para esta batalla. Lo primero que hicimos fue cerrarle el chorro del dinero. Le hablé al banco y pedí que cancelaran la tarjeta adicional que traía Mateo. Esa tarjeta era con la que él pensaba pagar los lujos de última hora allá en la playa. También saqué todo el dinero de la cuenta que teníamos juntos. Quería ver qué cara ponía mi príncipe cuando se diera cuenta de que su tarjeta negra no era más que un pedazo de plástico inservible. Luego le marqué al gerente del resort en Cabo San Lucas. Le hablé clarito.
Le dije que yo ya no iba a pagar ni un peso más de esa cuenta, que cualquier gasto que hicieran a partir de ese segundo se lo cobraran directo al novio. Pude escuchar cómo el gerente se ponía nervioso del otro lado del teléfono. Me dio una sensación de alivio que no te puedo explicar. Era como si me estuviera quitando un bulto muy pesado de la espalda. Pero no me detuve ahí. No quería que esos dos pusieran un pie en mi propiedad. Le dije a Sofía que buscara a un inversionista que quisiera comprar la mansión de Polanco de volada. Le pedí que la vendiera al precio que fuera, con tal de que los papeles quedaran listos esa misma tarde. Ya no veía esa casa como el nido de mi hijo, ahora solo era un estorbo que me amarraba a una traición. Regresé a mi departamento y me puse a limpiar. Guardé todas las fotos de Mateo en un baúl viejo de barro. No las tiré, pero las encerré bajo llave. Les pedí a mis muchachos en el taller que pausaran todo y que se pusieran en modo invisible. No quería que nadie me encontrara. Esa misma noche compré un boleto para Cancún. Me fui sin dejar rastro, sin avisarle a nadie, ni siquiera a los parientes del pueblo. Estando ya en el aeropuerto, mi celular empezó a zumbar. Era un mensaje de los proveedores del vino caro. Me preguntaban por qué se había rechazado el último pago. Les contesté, bien tranquila. Fíjense que los planes cambiaron. Ahora el que organiza es el señor Mateo. Hablen con él para que les pague lo que les debe. Apagué el teléfono y sentí que por fin podía respirar. Mientras yo firmaba papeles con Sofía, a muchos kilómetros de ahí, mi muchacho y su mujer se sentían los dueños del mundo. El resort en Cabo estaba de no creerse. Miles de velas prendidas, el olor de las flores importadas mezclado con la brisa del mar. Isabella andaba presumiendo a sus invitados especiales, puro político y gente que se cree de sangre azul, todos brindando con las copas en alto. Me los imagino perfecto, Mateo con su traje de seda carísimo, sosteniendo una copa de ese vino francés que yo misma encargué. Andaba muy gallo, contándole a todo el mundo de sus supuestos negocios, que no eran otra cosa que mi propio dinero. El muy tonto se olvidó por completo de que me había dejado sola en una hacienda vacía. Pensaba que la cuenta de banco de mamá Elena iba a estar siempre abierta para pagar sus decaprichos. Me da risa de ver tanta ceguera. Él creía que lo respetaban por quien era, pero solo lo querían por lo que yo traía en la bolsa. Pero la burbuja se les reventó pronto. A la mitad de la fiesta, los mariachis dejaron de tocar de repente. Se hizo un silencio muy feo. El jefe del grupo se acercó a Mateo con una cara de pocos amigos. Le dijo delante de todos que el segundo pago no había pasado y que el banco les avisó que la tarjeta estaba bloqueada. Isabella se puso pálida, se acercó a Mateo y le susurró que arreglara eso rápido, que no quería quedar como una muerta de hambre frente a sus invitados. Ahí no acabó la cosa. El gerente del resort, un hombre muy elegante, pero muy serio, se apareció en la mesa principal. Traía un folder rojo en las manos. Le pidió a Mateo que lo acompañara para confirmar cómo iba a pagar. Le soltó la noticia frente a la gente. Todas las tarjetas de la señora Elena Fletcher habían sido declinadas. La cuenta total, con todos los cambios de última hora que pidió Isabella, ya iba en $120,000. Sacó la tarjeta negra que yo le di y dijo que seguro era un error del sistema. Solo se escuchaba ese ruidito de rechazo y el letrero que decía «Cuenta cerrada». Ahí fue cuando a mi hijo se le cayó la máscara. Se puso blanco del susto, como si hubiera visto a la muerte. Isabella, en lugar de apoyarlo, se puso como loca. Le empezó a gritar que qué le pasaba, que él le había asegurado que su mamá se encargaría de todo. El papá de ella, don Gonzalo, se levantó de su silla con una cara de asco. Le dijo a Mateo que no pensaba dejar que su familia se juntara con unos estafadores que solo vestían de marca, pero no tenían ni para la cuenta. Isabella, para rematar,
le metió una bofetada a Mateo que se oyó en todo el salón. Le gritó que la estaba haciendo quedar en vergüenza frente a lo mejor de la sociedad. Esa gente rica tiene un olfato muy fino para la desgracia. En cuanto vieron que el dinero se había acabado, empezaron a pelarse uno por uno. No querían que les fuera a tocar pagar nada o que los vieran en ese lío. El resort de lujo se volvió un mercado. Gritos, copas rotas y la música callada. Esos amigos especiales resultaron ser puros sopilotes que solo iban por la comida gratis. Antes de irme a Cancún, yo le había dejado un recadito al gerente para que se lo diera a mi hijo, en el momento más amargo, cuando Mateo ya no sabía ni dónde meter la cara. Un mesero le entregó el papelito. Solo decía: Mateo, espero que estés disfrutando de tu fiesta especial. Esta es la última lección que te pago. Feliz boda. Me cuentan que se puso a marcarme como loco, pero lo único que escuchaba era esa voz grabada que dice que el número no existe. El sueño de grandeza se le volvió una pesadilla de deudas en un abrir y cerrar de ojos. Díganme ustedes, ¿creen que fui muy dura? ¿O acaso ya era hora de que este muchacho aprendiera que el respeto no se compra con la tarjeta de crédito de su madre? Los leo aquí en los comentarios, porque esto apenas empieza. El gerente del resort no dejó que Mateo se moviera ni un paso. De la nada, como si hubieran estado esperando en las sombras, aparecieron los guardias de seguridad y la policía turística. Ahí estaba mi hijo, en medio del salón que olía a flores caras y perfumes de diseñador, rodeado por uniformes. Lo más triste fue ver cómo lo trataban frente a los meseros. Esa gente a la que Isabella miraba de arriba abajo como si fueran basura. Ahora eran esos mismos trabajadores los que veían cómo a Mateo le pedían su identificación y lo interrogaban como a un delincuente por fraude. Yo, desde la distancia de mi pensamiento, me pregunté si mi hijo dormiría en la cárcel esa noche. Sentí una punzada de dolor. Pero luego me acordé de la invitación de boda. Me acordé de cómo borró mi nombre con ese orgullo tan feo. Y mi corazón se volvió de piedra. Si quería ser un extraño, lo trataría como a uno. Entonces vi la verdadera cara de don Gonzalo, el flamante suegro. En cuanto vio las patrullas, el viejo se lavó las manos. Dijo bien fuerte, para que todos oyeran, que él no tenía nada que ver con esas deudas. Gritó que su yerno le había mentido, que Mateo presumía de ser el dueño de las fábricas de cerámica y de tener una fortuna. El muy cobarde agarró a Isabella del brazo y se la llevó de ahí, dejando a Mateo solo, como un perro, rodeado de policías. Me dio coraje pensar que mi hijo cambió a su madre por esa familia de aristócratas de papel, solo para que el primero en darle la puñalada fuera su querido suegro. Para que no se lo llevaran a la delegación en ese momento, Mateo tuvo que pasar la vergüenza más grande de su vida. Se quitó el reloj Rolex, ese que yo le regalé con tanto orgullo cuando lo ascendieron, y lo entregó como garantía. También dejó todas las maletas de marca que llevaban para la luna de miel. Verlo salir del resort, con el smoking todo arrugado y la cara llena de sudor, caminando solo por la orilla de la carretera en la oscuridad, fue algo que no le deseo a nadie. Pero fíjate qué cosas. El nivel que tanto buscaba se le deshizo junto con el reloj que yo compré con mi trabajo. Mateo e Isabella, después de gritarse de todo y de que ella amenazara con el divorcio 1000 veces, tuvieron que juntar sus últimas monedas para pagar un taxi de regreso a la Ciudad de México. Mateo iba pensando que, en cuanto llegaran a la mansión de Polanco, todo se iba a arreglar. Le decía a Isabella que entrado a la casa agarraría mis joyas, las que dejé en la caja fuerte, para pagar las deudas. Todavía quería seguir saqueando a la vieja, pero la realidad les dio un guantazo en la cara al llegar. Las cerraduras digitales que él mismo presumía ya no estaban. En su lugar había unos candados pesados y una cadena gruesa, y colgado en el portón de hierro, un letrero enorme que decía: propiedad privada, vendida.
Isabella empezó a patear la puerta como una loca, gritando. Pero la calle de los ricos estaba en un silencio de muerte. Un guardia de seguridad salió de la caseta de junto, con una cara muy seria. Les enseñó los papeles de la venta, les dijo que la señora Elena Fletcher había cerrado el trato a las 4 de la tarde. Ya no tenían permiso de entrar. Les avisó que sus calzones y sus trapos ya estaban en cajas, guardados en una bodega, y que podían pasar por ellos cuando pagaran el flete. Sofía se lució. Mi abogada no les dejó ni un minuto para respirar. Les cortó el camino justo cuando más necesitaban un techo. Ahí fue donde Isabella sacó el cobre de verdad. En medio de la calle, a las 3 de la mañana, se le fue encima a Mateo. Le gritó que era un muerto de hambre, un mentiroso. Le escupió que ella se había casado con un caballero y resultó ser un gato de Angora. Le gritó que era un indio de piel canela que nunca iba a estar a su nivel. Se quitó el anillo de diamantes, ese que yo le regalé, y se lo aventó a la cara. Lo que Mateo no sabía era que el diamante ya era falso, porque la muy ladrona lo había cambiado por un vidrio para sacar dinero semanas antes. Isabella se subió al carro de un exnovio que pasó por ella y dejó a Mateo tirado en la banqueta. Mientras mi hijo se hundía en su propia porquería, yo estaba en Cancún. Me paré en el balcón del hotel, viendo cómo la luna brillaba sobre el mar Caribe. Me sentía en paz. Apagué el teléfono y me quité el último anillo de perlas que me quedaba de mi vida anterior. Sentí que me liberaba de una cadena muy pesada. No era venganza, era justicia. Le di la libertad que tanto quería, una vida sin su madre campesina, pero también sin mi dinero. Mateo despertó al día siguiente en una banca del Zócalo. El traje caro que traía ya olía a alcohol y a desesperación. Buscó en sus bolsas y solo encontró unos cuantos pesos. Ni para una orden de tacos le alcanzaba. El teléfono se le apagó y no tenía dónde cargarlo. Además de que le daba miedo que los del resort lo rastrearan para cobrarle lo que faltaba. Me pregunto si en ese momento se acordó de los desayunos que yo le preparaba, con su chocolate caliente y su pan de dulce. Lo eché a perder por darle todo en la mano. La desgracia no llegó sola. La familia de Isabella se desmoronó como un polvorón. Los chismes en los clubes sociales corrieron como pólvora. A don Gonzalo le embargaron la casa porque debía hasta las risas. El viejo quería usar mi dinero para tapar sus hoyos, y como no hubo boda con lana, se quedó en la calle. Isabella, la que se sentía la reina de Polanco, terminó escondida en un departamentito de mala muerte, insultando a Mateo por haberla hecho quedar como una pobretona frente a sus amigas. Esos aristócratas resultaron ser puros buitres que se comieron entre ellos cuando se acabó la carroña, sin un peso y sin nadie que le diera la mano. Porque sus amigos de la universidad le dieron la espalda en cuanto supieron que ya no tenía casa en Polanco. Mateo tuvo que ir a pedir chamba a la central de abasto. El que se sentía licenciado ahora tenía que cargar bultos de cebollas y cajas de jitomates bajo el sol. Sus manos, que solo sabían firmar cheques y agarrar copas de cristal, se empezaron a llenar de sangre y ampollas. Los otros cargadores se burlaban de él, le decían el pirurris. Me duele el alma imaginarlo así, pero yo sabía que ese dolor era el único remedio para que dejara de ser un niño caprichoso. Yo me moví de Cancún a un pueblito en Oaxaca, ahí donde el barro negro es el alma de la gente. Renté una casita de ladrillo y me puse a trabajar la tierra de nuevo. Me cambié el nombre a María. Quería ser una desconocida, una vieja artesana que vive del aire y del polvo. Dejé de usar el celular. Dejé de ser la empresaria Elena para ser la mujer que moldea el barro con sus propias manos. Me sentí viva después de 30 años de alimentar la vanidad de otros. Isabella, que es una víbora astuta, consiguió el teléfono de Sofía y empezó a amenazar con demandarme. Decía que yo le había arruinado la vida y que tenía que mantenerla por el daño moral. Sofía, que no se deja de nadie, le contestó bien seco. Le dijo que se preparara, porque si abría la boca,
Nosotros le íbamos a cobrar cada joya y cada centavo que le presté, porque teníamos los recibos de todo. Isabella se quedó callada de un golpe. El orgullo de la gente fina se acaba cuando les hablas de deudas reales. Mateo, ya en los huesos y acabado por el trabajo pesado, fue a buscar a Sofía. Se le hincó en la oficina, llorando como un niño, pidiendo mi dirección. Decía que solo quería que yo le firmara una garantía para que no lo metieran al bote por la cuenta del resort. Sofía lo miró con un asco que se le notaba en los ojos. Le puso un espejo enfrente y le dijo que su madre había muerto para él el día que la borró de su boda. Le dejó claro que yo ya no era su banco ni su salvación. Un día, Mateo estaba descansando en una banqueta después de cargar toneladas de verdura. Vio a una señora muy pobre que compartía un trozo de pan con su hijo. El niño la abrazaba y le daba las gracias con un amor que se podía sentir desde lejos. Mateo se soltó a llorar en plena calle. Por fin entendió que en 28 años nunca me dio las gracias. Se dio cuenta de que siempre vio mi sacrificio como una obligación, como si yo fuera una empleada de lujo. En mi tallercito de Oaxaca hice una pieza especial, una estatua de barro negro que representa a una madre con un hueco en el pecho, cargando un corazón vacío. La llamé el hijo perdido. No la quise vender. La puse en la entrada de mi casa para no olvidarme de lo que cuesta querer de más. Pero fíjate cómo es el destino. Un museo muy importante se enteró de mi trabajo y quieren comprar la pieza de la tal María Anónima. Y lo más fuerte de todo es que Isabella, por azares del destino, consiguió chamba de limpieza en esa misma galería para poder tragar. El encuentro ya está escrito por la mano de Dios. ¿Quién lo iba a decir? Mis piezas de barro negro, esas que empecé a moldear en el silencio de mi refugio en Oaxaca, se volvieron un escándalo en el mundo del arte. La gente no hablaba de otra cosa. Me pusieron un apodo, la María Anónima. Decían que mis manos guardaban el alma de la tierra mexicana. Pronto, una de las galerías más picudas de Polanco, ahí mismito donde antes estaba la mansión que vendí, me buscó para una exposición solita para mí. Acepté, pero puse mis condiciones. Nadie debía saber quién era yo realmente. Iba a presentarme con una estampa nueva, lejos de la vieja Elena que todos conocían. Me dio miedo volver. Lo pensé mucho mientras sentía el barro frío entre mis dedos. Valía la pena regresar a ese nido de víboras que tanto me dolió. Pero luego entendí que el círculo tenía que cerrarse. Tenía que volver para ponerle fin a esa historia de humillaciones y demostrarme a mí misma que mi valor no dependía de una cuenta de banco o de un apellido de abolengo. Isabella, la que se sentía de la alta sociedad, resultó ser un cascarón vacío. Después de que su familia se quedó en la calle, no hallaba ni dónde meterse. Como no sabía hacer nada más que presumir y gastar, nadie le daba chamba. Al final, por pura suerte del destino y por medio de unos conocidos que ya no la respetaban, acabó de afanadora. Sí, de limpieza. Y fíjate qué ironía. Consiguió el trabajo en la misma galería donde yo iba a brillar. Ahora le tocaba trapear los suelos de mármol que antes soñaba pisar como dueña. Andaba siempre con un cubrebocas, escondida, muriéndose de miedo de que alguien la reconociera. Era el castigo perfecto. Limpiar el polvo de un lugar al que nunca perteneció de verdad. Y mi Mateo, mi pobre muchacho, andaba de repartidor de agua. Se la pasaba cargando garrafones pesados para las oficinas de Polanco. Lo vi de lejos. Se puso flaco, muy moreno por el sol, y con las manos todas rasposas de tanto cargar plástico y metal. El día de la inauguración, le tocó pasar por la galería justo cuando estaban poniendo mi cartel afuera. Era la foto de mi obra El corazón vacío. Vi cómo se quedó parado, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Reconoció mi estilo. Reconoció el dolor que yo le puse a ese barro.
En ese momento me di cuenta de que Mateo ya sentía mi presencia en todas partes, no por el dinero que antes le daba, sino por el hueco que le dejé en la vida. Llegó el momento. Aparecí en la inauguración con un vestido negro, sencillo pero elegante como ninguno. Me peiné con un moño alto y me puse derecha, con el porte de una mujer que sabe lo que vale. Ya no era la madre campesina de la que se avergonzaban. Era la artista, la mujer que los críticos buscaban para pedirle una opinión. Me dio orgullo verme ahí, sin necesitar de nadie para que me respetaran. El respeto me llegó solito, porque estaba siendo yo misma, sin mentiras. La cosa se puso fuerte cuando Isabella, de tanto andar nerviosa, tiró una cubeta de agua justo frente a mis pies, por puro miedo a que la corrieran. Se hincó de inmediato, se puso a secar el piso y mis zapatos con un trapo, sin levantar la cara. Isabella se quedó tiesa. Esa voz la conocía muy bien. Levantó la mirada y se puso pálida, como si hubiera visto al mismo diablo. No podía creer que la vieja de Oaxaca era la gran artista de la noche. Se quedó ahí, hincada a mis pies, con las manos sucias de agua de trapeador. La humillación se le veía en los ojos. En ese momento se acercó un señor muy elegante, uno de esos que tienen mucha lana. Era el tipo con el que Isabella pensaba fugarse la noche de la boda. El hombre la vio ahí tirada y soltó una carcajada bien fea. Le dijo: «Miren nada más, Elena. Así que esta era la mujer que me pedía dinero prestado jurando que me iba a pagar con su herencia. Una gata con ínfulas de gran señora». Ahí salió todo el peine. Isabella le debía un dineral a ese hombre y pensaba usar mi casa de Polanco como garantía sin que yo supiera. Mateo, que estaba viendo todo desde la ventana de afuera, se quedó de piedra, vio a su mujer humillada y descubrió que la persona por la que dio la vida en realidad lo estaba usando para pagarle a otro hombre. Mateo quiso entrar, pero se vio la ropa toda llena de polvo y se dio cuenta de que ya no encajaba ahí. Se escondió detrás de una maceta grande, viendo cómo yo caminaba entre la gente importante. Se dio cuenta de que yo era libre, y él seguía encadenado a una mentira. Isabella, toda desesperada, me agarró del vestido y me suplicó: «Mamá Elena, por favor, ayúdeme. Diga que soy su familia para que no me corran». Yo la miré con una lástima que me caló hasta los huesos. Le solté la mano y le dije: «Yo no tengo ninguna nuera, y aquí tampoco hay ningún hijo. Yo soy María, y solo vengo a hablar de mi obra». Me di la vuelta y la dejé ahí, sola entre las risas de la gente que ella tanto quería impresionar. Le gané la partida sin mover un dedo. Después de esa noche en la galería, Mateo no pudo más. Se la pasó caminando por las calles de la Ciudad de México como un alma en pena. Se miraba las manos llenas de tierra y se acordaba de las manos finas de Isabella que tanto le gustaban. Se dio cuenta de que cambió el oro por el vidrio. Cambió a la única persona que lo amaba de verdad por una mujer que solo quería mi chequera. Me dolió saberlo, no te voy a mentir. Tuve la tentación de mandar a alguien a buscarlo, a ver si estaba comiendo bien, pero luego vi mi escultura del corazón vacío y me aguanté. El barro tiene que pasar por el fuego para que se ponga fuerte. Si no, siempre va a ser pura tierra mojada. La corrieron de la galería ese mismo día, y ella fue a buscar a Mateo a su cuarto de vecindad para reclamarle. Le gritó que él era el culpable de su desgracia, le escupió en la cara que nunca lo quiso, que solo quería la casa de Polanco. Le dijo que era un pobre artesano que nunca iba a oler a perfume caro. Mateo por fin abrió los ojos de par en par. La humillación que le hizo pasar Isabella dolió más que todos mis castigos juntos. Pero lo peor estaba por venir. Mateo se enteró de que Isabella cambió el anillo de diamantes que yo le regalé por uno de plástico desde antes de la boda. Y no solo eso, la muy descarada pidió préstamos a gente muy peligrosa usando el nombre de Mateo. Por primera vez en su vida, mi muchacho estaba frente al peligro real y no había ninguna mamá que lo salvara. Mateo no se dio por vencido.
Siguió repartiendo agua para juntar el dinero. Sabía que Sofía, mi abogada, siempre pedía garrafones para su despacho. Un día, en lugar de pedir dinero o una cita, escribió una carta larga en un pedazo de papel todo arrugado, la hizo rollito y la metió en la base de un garrafón que le entregó a Sofía. No pedía ni un peso, solo le puso: «Dile a mi madre que ya entendí por qué hacía corazones huecos». Sofía me llevó la carta. Yo estaba en el jardín de la galería tomando un café. Leí esas letras todas chuecas, manchadas de sudor y de agua. Me dijo que se sentía muy avergonzado de verme tan brillante mientras él estaba en el lodo. Se me hizo un nudo en la garganta. Estuve a punto de perdonarlo ahí mismo, pero Sofía me detuvo. Me dijo que si le daba un centavo ahora, iba a echar a perder lo poco de hombre que le estaban haciendo. Mateo empezó a trabajar de noche también. Se puso a lavar platos en los restaurantes hasta las 3 de la mañana. Sus manos nunca sanaban, porque siempre estaban mojadas con jabón y cloro. No aceptó ayuda de nadie. Quería pagar las deudas de su mujer porque sentía que era su responsabilidad como hombre. Fíjate qué cosas. Mi hijo estaba aprendiendo el honor a la mala. Don Chente, el señor de la hacienda, fue el que me dio la señal final. Me fue a buscar a Oaxaca con una cajita de madera. Adentro había unos pedazos de piel seca, de esa que se le caía a Mateo de las manos por el trabajo duro. Don Chente me dijo: «Señora, el barro ya se está endureciendo. El muchacho ya no quiere dinero. Ahora lo que quiere es recuperar su dignidad». Me quedé pensando mucho tiempo. Decidí que era hora de la prueba final. Mandé un mensaje con Sofía. Le dije a Mateo que si de verdad quería mi perdón, tenía que regresar al pueblo. Tenía que ir al taller viejo de Puebla y arreglar con sus propias manos el horno donde murió su padre. Era un trabajo peligroso, de mucha técnica y mucho sudor. Era enfrentar el miedo más grande de nuestra familia. Quería ver si era capaz de meterse entre los ladrillos calientes y el hollín. Si Mateo aceptaba ensuciarse de verdad y enfrentar el pasado, entonces yo sabría que por fin tengo un hijo de nuevo. La mesa estaba puesta para la prueba de fuego. Amigos, esto se está poniendo fuerte. ¿Creen que Mateo sea capaz de arreglar ese horno viejo? ¿O será que el miedo al pasado lo va a hacer correr otra vez a los brazos de la comodidad? Dejen sus comentarios, porque lo que viene es pura candela. Mateo regresó a la soledad. Ese era el nombre del taller viejo de la familia allá en Puebla, el mismo lugar que él juró no volver a pisar hace más de 10 años. Ahora, el sitio era una ruina. Solo había telarañas, polvo y el recuerdo amargo de lo que un día fue nuestro hogar. Lo vi llegar desde lejos. Yo estaba escondida detrás de unos matorrales y unos órganos de nopal bien altos. Me dolió el alma verlo hincarse y besar la tierra fría. Lo vi llorar frente al horno de ladrillo, ese monstruo que se llevó a su padre. En ese momento dudé. Me pregunté si no estaba siendo muy canija al obligarlo a enfrentar su peor miedo. Pero luego me puse fuerte. Si mi hijo no vencía la sombra de su padre, siempre iba a ser un cobarde escondido tras una corbata. Mateo empezó a trabajar como un verdadero peón. Nada de máquinas, nada de contratar gente. Sus manos, que ya estaban maltratadas, se llenaron de sangre nueva. Lo vi limpiar ladrillo por ladrillo, cargando bultos de cemento sobre sus hombros flacos. Comía puras gorditas de maíz secas que compraba en el pueblo y dormía en el suelo, rodeado de las herramientas oxidadas de su papá. Me daban ganas de bajar y abrazarlo cuando lo veía tan acabado. Ahora le tocaba hacerse su propia casita de adobe, bien firme y desde abajo. Mientras tanto, Isabella andaba rondando por el pueblo como un ánima en pena. La gente de Puebla es muy chismosa, y ella ya sabía que Mateo estaba pasando la prueba. Entendió perfecto que si Mateo terminaba el horno, yo lo iba a perdonar, y eso significaba que ella no iba a ver ni un peso más de la herencia de los Fletcher.
Ahí me di cuenta de que el odio de una mujer presumida es más peligroso que el veneno de una víbora de cascabel. Esa mujer no quería a Mateo, pero tampoco quería que él fuera feliz sin su dinero. Una noche cayó una tormenta de esas que asustan, con rayos que hacían retumbar los cerros. Mateo estaba trabajando a marchas forzadas, tapando las grietas del horno para que estuviera listo para la primera quema. Isabella aprovechó la oscuridad y se metió por la puerta de atrás, la que estaba rota. Traía un bote con gasolina y una mirada de loca que daba miedo. La escuché murmurar entre dientes que si ella no tenía Polanco, nadie iba a tener el taller. Estaba fuera de sí. La muy malvada aprovechó que Mateo se quedó dormido de puro cansancio junto al horno. Isabella movió las válvulas viejas del gas, esas que todavía no estaban bien conectadas. Regó la gasolina por todo el piso y se fue en silencio. Solo faltaba un chispazo para que todo volara en 1000 pedazos. Yo estaba arriba en la loma, viendo la sombra negra salir corriendo. Pensé que era un ratero. Nunca me imaginé que esa mujer fuera capaz de intentar matar a mi propio hijo. A las 4 de la mañana, Mateo se levantó. Lo vi persignarse frente a la foto de Diego y luego sacar una caja de cerillos. No olía la gasolina por el olor a tierra mojada de la lluvia. Cuando prendió el primer cerillo, el fuego saltó como un animal hambriento. Se oyó una explosión que me hizo saltar el corazón del pecho. Una parte del techo se cayó y le atrapó la pierna a mi muchacho. El gas empezó a silbar, anunciando que lo peor estaba por venir. En ese momento, dejé de ser la artista sofisticada. Se me olvidó que estaba enojada. Bajé el cerro corriendo como una loca, gritando el nombre de mi hijo. En el camino me topé con Isabella que quería huir. La agarré de las greñas con todas mis fuerzas y la azoté contra el lodo. Le grité que qué le había hecho a mi hijo. La loca solo se reía y decía que Mateo iba a morir en el mismo lugar que su padre. La aventé al suelo y me metí al taller, que ya estaba lleno de humo negro. No sé de dónde saqué fuerzas. Usé un polín de madera para hacer palanca y levantar la viga que tenía prensado a Mateo. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas y me pidió perdón. Me dijo que no pudo terminar el horno. Yo le grité que se callara y lo saqué, arrastrando justo antes de que el tanque de gas tronara por segunda vez. Nos quedamos los dos tirados en el lodo, viendo cómo el taller se quemaba bajo la lluvia de la mañana. Ahí entendí que Mateo ya no era un cobarde. No corrió del fuego como lo hizo hace 10 años. Se quedó a pelear por lo suyo. La policía llegó pronto porque los vecinos oyeron el estruendo. Yo todavía tenía a Isabella agarrada del cuello, hundiendo su cara llena de maquillaje barato en el charco de lodo y ceniza. La muy cínica empezó a gritar que yo era la que quería matarlos para cobrar el seguro. Se aventó un papel de víctima que casi convence a los oficiales. Pero la mentira tiene patas cortas. Los peritos encontraron el bote de gasolina con sus huellas digitales, tirado entre los cactus. En la delegación se supo todo el cochinero. Isabella no solo quemó el taller, también tenía denuncias por estafas y deudas con gente de la maña. Su propio padre, don Gonzalo, en cuanto supo que la policía la tenía por intento de asesinato, mandó un papel diciendo que ella ya no era su hija. La dejó morir sola para salvar su disque honor. Isabella se quedó gritando en la celda, dándose cuenta de que sus amigos especiales la borraron del mapa. Fíjate lo que son las cosas. La mujer que quería vivir en seda terminó con un uniforme de algodón corriente tras las rejas. Mateo terminó en el hospital, con las piernas vendadas y quemaduras en los brazos. Yo también tenía las manos ampolladas por haberlo sacado de la lumbre. Mi hijo me miró con una tristeza muy profunda y me preguntó si ya lo había perdido todo. Yo le agarré la mano, esa mano llena de cicatrices, y le dije que no. Le dije que lo único que había perdido eran las mentiras, que ahora por fin estaba limpio para empezar de verdad. Isabella estaba encerrada,
pero las deudas de ella seguían a nombre de Mateo. Los cobradores lo seguían buscando. Yo tenía el dinero para pagar todo de un solo golpe, pero me aguanté las ganas. Hablé con Sofía y le pedí que le ayudara a negociar pagos chiquitos que él pudiera cubrir con su trabajo. Mateo aceptó sin chistar. Me preguntó si yo no le iba a prestar la lana. Le contesté que si yo pagaba sus deudas, él nunca iba a aprender lo que cuesta el dinero. No quise usar mi dinero de María para levantar el taller. Mateo y yo nos fuimos a vivir en una tienda de campaña a un lado de las ruinas. Nos pusimos a recoger ladrillos quemados y a limpiar el terreno. Le enseñé a amasar el barro de nuevo, sintiendo la tierra mojada entre los dedos que todavía nos dolían por las quemaduras. Olía a humo y a tierra fría, pero era el olor más bonito del mundo. Era el olor de un nuevo comienzo para los dos. La noticia de que yo era la famosa María y que el taller se había quemado llegó a los oídos de los amigos de Mateo en la ciudad. Unos cuantos de esos sopilotes llegaron al taller con sus carros lujosos, trayendo canastas de frutas y abrazos falsos. Le dijeron a Mateo que regresara a la capital, que ellos le conseguían chamba en las finanzas. Mateo los miró con una calma que me dio mucho orgullo. Les dio a cada uno una bola de barro crudo y les dijo que eso era lo único verdadero. Quería que Mateo firmara el divorcio rápido para que la bronca de Isabella no le afectara sus trámites de banco. Mateo firmó el papel en una tabla de madera, sin pedirle ni un peso de pensión ni nada. Le dio las gracias al viejo por enseñarle lo amarga que puede ser la clase alta. Lo dejó hablando solo mientras seguía pegando ladrillos para el nuevo horno. Mi muchacho me enseñó su nuevo plano. Me dijo que ya no quería un horno industrial gigante, de esos de fábrica moderna. Quería un horno artesanal, como el que usaba su abuelo. Lo bautizó como el Fénix. Me prometió que cada tabique de ese horno lo iba a comprar con el dinero que ganara vendiendo sus primeras piezas de barro. Me dio una risa de felicidad que no me cabía en el pecho. Por fin entendí que el hijo que yo tanto quería cuidar ya no necesitaba que yo cargara su mundo. Amigos, a veces hay que dejar que todo se queme para ver qué es lo que queda en pie. Mateo se quedó sin nada, pero recuperó su alma. Y yo, su madre, por fin pude dejar de ser su banco para volver a ser su mamá. ¿Ustedes qué harían si vieran que su hijo está empezando de cero? ¿Le darían el dinero o lo dejarían que sudara la gota gorda? Escríbanme, que esto ya casi llega a su fin. La vida da muchas vueltas, y a Isabella le tocó dar la más amarga. Allá en la cárcel de Santa Marta Acatitla ya no hay vestidos de seda ni perfumes traídos de París. Ahora lo que hay es un uniforme azul deslavado que huele a puro cloro barato y a encierro. Me contaron que se tiene que levantar a las 5 de la mañana para tallar los baños con un cepillo de raíz, de esos que lastiman las manos. Luego la mandan al taller de costura para hacer uniformes industriales. El mismo trabajo manual que ella decía que era para gente sucia. Fíjate qué cosas. La mujer que se sentía reina terminó siendo la gata de todas las presas. Yo pensé en ir a verla, solo para verle la cara una última vez. Pero luego me dio flojera. Entendí que para una mujer que vive de la atención de los demás, el olvido es el castigo que más le va a arder. No merece ni un minuto de mi tiempo. Mientras Isabella se pudre en el bote, en el taller de Puebla floreció algo hermoso. Mateo conoció a Lucía. Ella es la maestra de la primaria del pueblo, y su papá es el mero mero para sacar los colores naturales del barro. Lucía no llegó preguntando por la chequera ni por la casa de Polanco. Ella se enamoró de Mateo viéndolo trabajar entre las cenizas, viendo cómo sus manos quemadas seguían moldeando la tierra con una paciencia de santo. Lucía es todo lo contrario a la otra. Ella no necesita lujos para brillar, tiene la luz por dentro. Me di cuenta de que ella es el espejo de la verdad. No quiere un palacio, solo quiere a un hombre que sepa lo que vale el trabajo.
Mateo no me pidió dinero para el anillo. Un día, lo vi salir del horno el fénix con una sonrisota. Él mismo hizo un anillo de barro negro, lo coció a fuego lento y le puso un pedacito de plata que él mismo forjó del botón de un saco viejo de su padre. Se le hincó a Lucía en medio del taller, con el olor al barro cocido y el calor del horno. Nada de resorts de 5 estrellas ni cenas de miles de pesos. Solo 2 almas sinceras prometiéndose amor de verdad. Ahí comprendí que el amor de a de veras no necesita etiquetas de diseñador ni andar presumiendo niveles. ¿Y qué decir de don Gonzalo, el que se sentía de la alta sociedad? Anda de casino en la frontera, huyendo de los cobradores y apostando los últimos pesos que le quedan. Un día le habló a Mateo llorando, pidiéndole que me convenciera de prestarle una lana para salvarse la vida. Mateo, bien serio, le colgó el teléfono. Le dijo: «Usted mismo me enseñó que nosotros no somos gente especial, así que ya no nos busque. Don Gonzalo es la prueba de que un apellido sin vergüenza no es más que un cadáver que camina. La boda de la tierra, así le pusimos. Se hizo en el jardín del taller viejo. No hubo banquetes de $1000, hubo mole poblano, arroz rojo y tamales calientitos que yo misma preparé con las señoras del pueblo. Adornamos todo con flores de cempasúchil y listones de colores que bailaban con el aire. Los mariachis del pueblo tocaron con todo el corazón, porque ellos sí querían a los novios. Me acordé de la hacienda vacía de la otra vez y sentí un calorcito en el pecho. Aquella fiesta en Cabo San Lucas se veía tan fría y tan falsa comparada con el abrazo de la gente de hoy. Mateo me trajo la invitación en persona. Cuando lo abrí, se me salieron las lágrimas. Decía: «Invitamos a mamá Elena, nuestra madrina de honor, la mujer que me enseñó la verdad, para que yo pudiera aprender a ser un hombre». Me quedé muda. Esta vez no llegué con las llaves de una mansión, llegué con mi corazón remendado y lleno de orgullo. Mientras nosotros celebrábamos, Isabella estaba viendo la tele en la sala común de la prisión. Pasaron la noticia del éxito de las piezas de la María Anónima y unas imágenes de la boda sencilla de Mateo en Puebla. Se quedó tiesa frente a todas las presas. Vio a Mateo riéndose, feliz, con una mujer que sí lo quería de verdad. Se dio cuenta de que el lugar que ella despreció por ambiciosa ahora era un paraíso donde ella nunca más iba a entrar. Las otras viejas se burlaron de ella. Le dijeron que por querer ser princesa terminó de gata en la cárcel. Ese fue el último gancho al hígado para su vanidad. Saqué las 2 fotos que guardaba. En una estaba Mateo con Isabella, todos tiesos y fingidos allá en el mar. En la otra estaba Mateo con Lucía, todos manchados de barro, pero con los ojos brillando de alegría. Agarré un cerillo y quemé la foto vieja. Hoy es el día de la verdad. No le arruiné la vida a mi hijo, le rompí la mentira, y de esas cenizas, por fin nació una familia que sí tiene alma. El tiempo pasó, y el taller El Fénix se volvió el orgullo de todo México. Nuestras piezas de barro negro ya no solo se venden en el pueblo, ahora las buscan en Nueva York y en París. La marca Elena y Mateo es el símbolo de que lo hecho a mano tiene más valor que cualquier cosa de fábrica. Mateo lleva el negocio con una mano firme y Lucía le ayuda con los diseños y los colores. El taller ahora es una escuela para los huercos del pueblo, para que aprendan que el barro es vida y no algo de lo que uno deba avergonzarse. Yo lo veo trabajar y me dan ganas de llorar de gusto. Ya no tengo que mandar nada. Él solito sabe hacia dónde va el barco. Me gané el derecho de descansar. Luego llegó el regalo más grande de Dios. Nació el pequeño Diego. Le pusieron el nombre de mi viejo para que su memoria siga viva entre nosotros. Cuando cargué a ese pedacito de cielo en mis brazos, sentí que todas mis heridas se cerraron por completo. Mateo llevó al niño frente al altar de su abuelo y le juró que le iba a enseñar a trabajar la tierra,
antes de enseñarle el brillo del dinero. Fíjate qué cosas. Todo lo que sufrimos, el hambre, las deudas y hasta el incendio, valió la pena para llegar a este momento de paz. Lo que es puro, siempre aguanta el fuego. El día que mi nieto cumplió 1 año, hice algo que tenía guardado en el alma. Llamé a Mateo, frente a todos los artesanos del taller. No le di las escrituras de Polanco, ni un cheque en blanco. Le entregué una llave de cobre vieja y oxidada. Era la llave del horno principal, la que yo cargué por 30 años. Le dije: hijo, aquí está la responsabilidad de cuidar el fuego de nuestra familia. Ya no te doy casas, te doy tu identidad. Lo vi agarrar la llave con un respeto que me hizo saber que el legado estaba en buenas manos. Esa llave vale más que todas las mansiones del mundo, porque abre la puerta del honor. Sofía me contó que Isabella mandó unas cartas desde la cárcel, pidiendo perdón y rogando por dinero para salir bajo fianza. Mateo ni siquiera leyó el sobre. Así como le llegó, lo echó al fuego del horno. No lo hizo por coraje, sino porque esa mujer ya es una desconocida para él. El silencio es el muro más alto que le pudimos poner. Isabella se quedó sola en su celda, dándose cuenta de que su ambición la borró de nuestro mapa para siempre. Ver la felicidad de los que despreciaste es el infierno más grande para un envidioso. Usé el dinero de la venta de la casa de Polanco para algo bueno. Abrí una fundación que se llama la Escuela del Orgullo. Ahí ayudamos a las madres solteras de Puebla a poner sus propios negocios. Les enseño que el amor de madre no es ser el banco de los hijos, sino ser su ejemplo. Les digo que pongan límites, que se quieran a sí mismas primero, para que sus hijos aprendan a respetarlas. Mi corazón está tranquilo. Convertí el dolor de aquel día en la hacienda vacía en una fuerza para miles de mujeres que ahora caminan con la frente en alto. A veces paso por Polanco cuando voy a la ciudad. Veo la mansión y ya no siento nada. Ahora tiene flores de bugambilla rojas y gente nueva. Me doy cuenta de que ese lugar era puro teatro, una mentira que casi me cuesta mi familia. La verdadera riqueza está en mi casa de adobe en el pueblo, donde el olor a barro y a café siempre te dan la bienvenida. Le doy gracias a Mateo por haberme borrado de su primera boda. Si no hubiera sido por ese insulto, yo todavía sería una madre esclava de los caprichos de un hijo malcriado. A veces el golpe es lo que te despierta. Amigas, amigos, mi historia llega al final. Me siento como una reina en mi propio reino de tierra. ¿Alguna vez han tenido que soltar algo muy lujoso para recuperar su paz? Cuéntenme su experiencia aquí abajo. No tengan miedo de decir que no, porque el no de una madre es lo que a veces salva el alma de un hijo. Miren este atardecer en Puebla. Estamos todos sentados en la mesa larga del patio, junto al calor del horno Fénix. Mateo le está enseñando al pequeño Diego a hacer un caballito de barro. Lucía se ríe y nos sirve un té de canela. Yo me recargo en mi silla vieja y respiro hondo. La madre que no era especial ahora es el centro de un mundo lleno de amor y de respeto. Soy Elena, y esta es mi verdad. Ser madre es sagrado, pero ser mujer con dignidad es lo que te hace eterna. No dejen que nadie les diga que su trabajo o su origen las hace menos. El barro es humilde, pero bajo el fuego se vuelve una joya que el tiempo no puede romper. Cuiden su fuego, mantengan su horno prendido y nunca, pero nunca, dejen que les apaguen la luz de su orgullo. Y bien, ¿qué les pareció la decisión que tomó doña Elena? ¿Ustedes habrían actuado igual o habrían buscado otra forma de lidiar con un hijo así? Me daría mucho gusto saber qué habrían hecho en sus zapatos, si habrían sacado la casta de la misma manera. Platíquenos su sentir aquí abajo en los comentarios. De veras que me tomo el tiempo de leer cada una de sus palabras con mucha atención, porque sus vivencias también nos enseñan mucho. Si esta historia les movió el tapete y los puso a reflexionar, no se olviden de dejarnos su me gusta. Compartan este relato con su familia
y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nosotros somos Antes del Silencio y estamos aquí para caminar junto a ustedes a través de los años, usando el poder de las historias para encontrar esa paz y esa fuerza que todos llevamos en el alma.